a partir pues de este momento leerles, mis hermanos y hermanas, y a todos los que nos ven ahí en casa y en cualquier lugar, los versículos que se encuentran en el capítulo 5, versos 5 al 7. Y que a partir de esos versículos, pues, podamos nosotros continuar comentando, continuar aprendiendo y continuar aplicando las enseñanzas maravillosas de este capítulo 5 para nuestras vidas. Aquí en este capítulo se nos invita a exaltar, a glorificar, a honrar a Cristo, a adorarlo como a Dios mismo, en el mismo nivel de deidad que el Padre y del Espíritu Santo, porque por supuesto Él es Dios. Capítulo 5, versos 5 y 7, dice de la siguiente manera: y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En el verso 5, el escritor de Apocalipsis, bajo la inspiración de Dios, por supuesto, el apóstol Juan, hace referencia a Jesús como el león de la tribu de Judá. Y esta referencia a Jesús como león es una imagen tomada de Génesis 49, verso 9 al 10. Es decir, de ahí se desprende la idea confirmada en el capítulo 5 de Apocalipsis que se le atribuye a Jesús, ¿verdad? La figura del león, porque esto se remonta, repito, al capítulo 49, versos 9 y 10 de Apocalipsis, que dice de la siguiente manera: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado, y aquí viene ya la alusión profética o la descripción de Jesucristo, que sería el león de Judá, a quien se hace referencia en este capítulo 5. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mano de entre sus pies, hasta que llegue Silo. Aquí Silo es Jesucristo, es a quien se hace referencia que vendrá en un tiempo futuro. Y dice la Escritura, hablando otra vez del carácter mesiánico, del reinado de Jesucristo como el león de la tribu de Judá, se dice, y a él se congregarán los pueblos. Así que es interesante pues, porque a Jesús se le describe acá como el león de la tribu de Judá. Uno de los hijos de Jacob se llamó Judá, y de esa tribu vendría Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Por supuesto, en la palabra de Dios, el león es un símbolo de autoridad, es un símbolo de dominio, es un símbolo de gobierno. Así que aquí se describe a Jesús como un león, porque precisamente está apareciendo en la escena, y luego a partir del capítulo 6 se abrirán los sellos de ese libro para que se desaten todos los juicios que vendrán sobre toda la tierra, especialmente en el periodo de la gran tribulación. En ese periodo de la gran tribulación, por lo menos así lo creemos y así lo enseñamos, somos de la creencia que para ese tiempo la iglesia ya no estará. Cuando aparezca el anticristo, cuando comiencen los 7 años de la tribulación, que hay que diferenciarlos entre los primeros 3 años y medio como años de tribulación, y los próximos 3 años y medio serán de la gran tribulación. Así que aquí está Jesús pues, con esa figura, con esa simbología de un león que está listo para ejecutar sus juicios sobre el anticristo, sobre el falso profeta y sobre toda la humanidad que, repito, le habrá dado la espalda al Señor Jesucristo.
He aquí que el león de la tribu de Judá, y luego añade, la raíz de David. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí, la frase la raíz de David hace alusión a Isaías capítulo 11, verso 1. Recuerde usted que en el Antiguo Testamento, para que nos ubiquemos en esto, varias de las frases, varias de las profecías, varias de las alusiones que hay en el a lo largo del Antiguo Testamento, muchas de ellas tienen referencias a Jesucristo cuando aparezca justamente como gobernante, cuando aparezca para dar el pago a Satanás, a sus emisarios y a todos los aliados de la humanidad que precisamente se le unieron para hacerle guerra al Cordero de Dios. Y aquí Isaías capítulo 11, verso 1, mire lo que dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Acuérdese que Isaí era el padre de David, mire, y la vara que saldrá del tronco de Isaí se refiere a un vástago que retoñará de las raíces o la descendencia de Isaí. Y también se le identifica como el descendiente y el heredero al trono del rey David. Entonces, toda esta es una alusión, repito, mesiánica a la persona de Jesucristo. Por esa razón, el anciano le dice el anciano de los 24 ancianos le dice a Juan, le dice, no llores, no llores. Aunque en el cielo no hubo ángel ni otra criatura celestial, y aun cuando en la tierra tampoco hubo ningún hombre de ningún linaje, de ninguna extirpe, que fuera capaz de tomar el rollo, de abrir el rollo y de desatar los sellos. Pero sí, el león de la tribu de Judá y la raíz de David o el descendiente de David, él sí tiene toda la potestad, pero más que potestad también es la dignidad. Mire lo que dice los próximos versículos. Dice, y miré, dice Juan, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, quiero que note esta escena porque es clave, notemos acá. Todo en el capítulo 4 ha tenido que ver con el que está sentado en el trono. Por supuesto es Jehová y es Dios y es digno de toda la alabanza y la adoración. Pero aquí en el capítulo 5 aparece el Cordero de Dios. Y ahora toda la atención, mire qué cosa, se desplaza del Padre y se enfoca en Jesucristo. Por eso dice acá, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, ojo, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es una cosa tremenda, es sumamente importantísimo ver acá cómo al aparecer el Cordero de Dios, los 4 seres vivientes, ¿se acuerda de los 4 querubines que vuelan sobre el trono de Jehová y cantan día y noche? Santo, santo, santo es Jehová el Señor, Dios nuestro, el que era, el que es y el que ha de venir. Esos 4 seres ahora rodean al Cordero. Mire qué cosa más tremenda. Pero no solamente ellos, también los 24 ancianos que estaban alrededor del trono donde estaba Jehová, ahora rodean al Cordero de Dios. Eso es una cosa tremenda porque, repito, significa que Jesús ahora se manifiesta como alguien que está al mando, como alguien que tiene la autoridad y la dignidad, repito, estoy repitiendo, para abrir el libro, para desatar los sellos y ejecutar los juicios que vendrán sobre la tierra. Ahora, hay una descripción aquí que también necesitamos detenernos un poco para analizarla. Dice que en medio de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Ok, un cordero
como inmolado. Aquí se presenta a Jesús en esta escena del cielo. Se le presenta como un cordero que está de pie, pero que fue inmolado. Claro, la figura que se representa acá, dicen que en el original griego tiene que ver con un corderito, un corderito. Pero ese cordero no está en el piso, no está muerto. Dice que está de pie. Eso sí, aunque está de pie, aparece como que fue inmolado o como que fue sacrificado. Esto tiene por supuesto, una aplicación, una interpretación más bien. Es el hecho de que Jesús, como cordero, fue inmolado en la cruz del Calvario. Recuerde usted el sacrificio de Cristo. Él murió en la cruz, Él fue clavado, Él fue azotado, Él fue golpeado y Él murió en la cruz. Fue inmolado por sus pecados y por los míos. Y ese relato de la obra sacrificial de Cristo ya se encontraba también en el capítulo 53 de Isaías. Y yo se lo quiero leer, por supuesto. Aquí Isaías hace una referencia a la muerte de Cristo, al sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire lo que dice Isaías 53:7. Aquí lo encontramos. Dice: angustiado él, Jesús, en su humanidad, en su papel redentor, en el papel de Cordero de Dios, estaba angustiado. Y estaba angustiado, mi hermano y mi hermana, porque en ese acto sacrificial, mire qué cosa, Él iba a tomar nuestro pecado, nuestras maldades. Él iba a tomar todas nuestras iniquidades y lo iba a cargar sobre sí para llevarlo en expiación a la cruz del Calvario. Angustiado Él. Mire, el inocente Hijo de Dios está cargando el pecado suyo y el mío y el de toda la humanidad. Está llevándolo a la cruz y al derramar su sangre está expiando, está limpiando, está purificando a la humanidad del pecado. Claro, no es que somos salvos automáticamente, no, pero sí ya hay un camino abierto a través de la cruz y a través de ese sacrificio para acercarnos al Cordero de Dios, reconocerlo como Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y pedir su perdón y encontrar en Él no solamente el perdón, pero también la vida eterna en Cristo Jesús. Y sigue diciendo Isaías: y afligido no abrió su boca. Esto describe el carácter manso de un cordero. Mire, angustiado, afligido, no abrió su boca. Esto evoca o hace referencia a cuando el sacerdote agarraba el corderito en la Pascua para su sacrificio. Esa era la figura, ese era el comportamiento de ese animalito, angustiado, afligido, y no abría su boca, no berreaba, como dice el término. Así que como un cordero fue llevado al matadero. Jesús, como un cordero, fue llevado al matadero. Y sigue diciendo: como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Aquí tenemos a Cristo muriendo como el Cordero de Dios y siendo identificado por Juan ahora en el cielo mismo, siendo el centro de la adoración de los 4 seres vivientes, siendo el centro de la adoración de los 24 ancianos y reconociendo en Él el Cordero de pie que estuvo inmolado, que fue sacrificado, pero que ahora está de pie, victorioso y listo otra vez para ejecutar los juicios que ya están programados sobre la tierra. Y también dice que este cordero, sigue describiéndolo Juan, tenía 7 cuernos. Ahora, déjeme leerle acá, porque esto es muy importante. Los 7 cuernos, ¿qué significan los 7 cuernos?
7, ya lo mencionamos el domingo pasado, 7 en la numerología bíblica es símbolo de perfección y también de plenitud. El número 7, los 7 días, los 6 días y el séptimo día que Dios descansó, habla de plenitud, de completamiento. Y también las 7 cartas de las 7 iglesias, la plenitud de la historia de la iglesia, en fin. Pero los 7 cuernos habla de la plenitud de la autoridad, de la plenitud de la soberanía que Jesucristo tiene como Cordero de Dios. Mire qué cosa. Ya ahora el papel de Él no es de un Salvador, ya no es el papel de un Redentor el que aparece aquí. Por eso, déjeme hacer aquí un paréntesis. Dice la Biblia que este es el día aceptable, este es el día de la salvación. Y también la palabra de Dios dice, buscad a Jehová, nos dice a todos los seres humanos, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Mire, este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo de la salvación, este es el tiempo en que el Cordero de Dios está ejercitando todavía ese papel salvífico, ese papel redentor para la humanidad. Entonces, aquí encontramos eso y eso es bien importantísimo. Ya aquí, en la escena del capítulo 5 de Apocalipsis, ya no es el Redentor, ya no es el papel del que va a redimir, ahora es el papel del Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado, pero ahora está de pie. Mire, acuérdese que Jesús en este momento está sentado a la diestra del Padre, en este momento que estamos hablando aquí. Él está sentado a la diestra del Padre y está sentado ahí hasta que todo en la tierra se vaya cumpliendo, su agenda se vaya cumpliendo, y una vez que se cierre el periodo de la gracia con el levantamiento de la iglesia, ahora en ese momento Jesús se levanta del trono, ya no seguirá sentado. El estar sentado en la Biblia, en ciertos pasajes, significa descanso y espera. Pero cuando alguien se pone de pie, como cuando apedrearon a Esteban, que fue el primer mártir en la iglesia primitiva, dice que Jesús se puso de pie como un acto de estar indignado por ver la muerte de uno de sus mártires, y naturalmente ese acto de ponerse de pie significa que habrá su momento en que el Señor va a juzgar ese crimen de uno de sus siervos, como lo fue Esteban en la iglesia primitiva. Entonces, aquí está Jesús, pues, el Cordero de Dios de pie. Muy bien, pero también dice que no solamente tenía cierto cuerno, a propósito, cuernos también es poder, mire, poder. Entonces es la plenitud del poder que el Padre le está delegando a Jesucristo. Acuérdese que también la Biblia dice que el Padre le delegó a Jesús la obra de juzgar a las naciones. Se lo delegó al Hijo, porque el Hijo fue el que pagó el precio, así que Él tiene el derecho de ejecutar estos juicios. Pero sigue diciendo la descripción, aparte de los 7 cuernos que tenía este cordero, también tenía 7 ojos. Mire, 7 ojos, los cuales son, dice aquí el texto, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Si los 7 cuernos es la plenitud de poder y de autoridad, ¿verdad? Es el atributo del todopoderoso Jesucristo. ¿Qué significan los 7 ojos o los 7 espíritus de Dios que hacen referencia a Jesús en su papel de Cordero? Significa la omnipresencia de Cristo, es la plenitud de que Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo penetra, todo lo escudriña. Él no solamente escudriña el caminar de la iglesia, Él no solamente escudriña las sendas de los justos, Él no solamente escudriña las grandes obras que se hacen en su nombre o las pequeñas e ínfimas obras que se hacen en su nombre, como dar un vaso de agua, pero también significa que los 7 ojos es plenitud de omnisciencia. Él lo sabe todo y Él escudriña también al enemigo. Él escudriña la maldad a fondo, en un nivel que nosotros no lo podemos ver, pero el ojo de Dios sí.
Él escudriña los planes del malvado. Él escudriña lo que se está llevando a cabo en secreto, en tinieblas, en este momento, en todo el mundo. Él escudriña todo. Esto debería de ser para nosotros, por supuesto, un motivo de, yo diría, de una alerta, ¿verdad? Una advertencia, porque los seres humanos somos así. Usted y yo somos así. Por alguna curiosa razón pensamos que hay ciertas cosas que hacemos, ciertas cosas que pensamos o ciertas cosas que decimos en privado, donde pensamos que el único oído es el de nuestro interlocutor, el que nos escucha. O que lo que hacemos en secreto, en privado, ahí en lo oscuro de nuestras vidas, pensamos que eso ahí quedará, tapado, escondido. Y francamente no es así. Quiero decirle algo. Escuche bien. En Apocalipsis se habla de varios libros. ¿Sí? Varios libros allá en el cielo. En la biblioteca del cielo hay unos archivos, hay unos libros. Está el libro de la vida del Cordero, donde se escriben los nombres de los que son salvos. Está el libro de las obras. Está este libro del que se habla acá, de los juicios que vendrán sobre la tierra. Pero en ese libro de las obras es interesante porque ahí, escuche qué tremendo esto. Ahí se está escribiendo todo lo que nosotros decimos, pensamos o hacemos. Piénselo bien. Eso significa, si estoy entendiendo bien la Biblia, que en el capítulo 21, creo, 20 o 21, que se habla del juicio del gran trono blanco, donde estará Jesucristo, a quien se le ha dado potestad para juzgar a las naciones, al mundo. Él estará ahí, sentado, y los libros, dice, se abrirán. El libro de la vida y el libro de las obras, para que cada persona que pase a ese trono a dar cuenta de todo su historial, de su vida, desde la cuna hasta la tumba, ahí estará en ese libro todo, absolutamente todo lo que hizo, sea bueno o sea malo. Qué tremendo eso. Ese es un pensamiento bastante inquietante, debería de serlo en realidad. Porque repito, muchos de nosotros pensamos que hay ciertas cosas que nosotros tapamos, escondemos, engavetamos y le echamos al olvido, ¿verdad? Y cerramos la puerta y dejamos ahí esa bodega, ese lugar oscuro donde guardamos cosas que hemos hecho y que el cielo ha registrado. Si usted piensa que esto es demasiado extremo, déjeme citarle un texto que Jesús dijo, y a partir de ese texto usted deduzca de lo que estamos hablando. El Señor dijo, de toda palabra ociosa que el hombre hable, de esa dará cuenta en el día del juicio. Mire, palabras que hemos dicho, de personas en privado con otros que hemos criticado a alguien, hemos juzgado a alguien, hemos hablado mal de alguien. Mire, ahí están escritas esas palabritas, ¿ves? Y a menos que nos arrepintamos y le pidamos perdón a Dios de corazón, entonces esa sangre bendita nos limpia, nos purifica y nuestro expediente lo vamos limpiando día a día. No permitimos que se acumulen facturas viejas que nos vayan a salir allá al final del día del juicio. No. Día a día los hijos y las hijas de Dios tenemos la bendición de arreglar cuentas. Señor, dice la palabra, si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el juez justo. ¡Qué bendición! Los cristianos no tenemos que irnos acercando a ese día final con miedo, con angustia. No, tenemos la sangre de Cristo. Si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, son perdonados, son limpiados y nuestro expediente, repito, está totalmente limpio. Lo triste es una persona que no conoce a Jesús, una persona que no ha tenido la experiencia de la salvación. Imagínese usted todas esas cosas que estarán en ese libro. Y yo una vez me preguntaba, ¿por qué razón? Mire, me hacía esta pregunta yo. ¿Por qué razón el juicio del trono blanco, si ya la gente que va ahí? Porque quiero decirle, al juicio del trono blanco no van a llegar los que son salvos.
No, ese será un juicio única y exclusivamente para la humanidad sin Dios. Desde el primero que se perdió, que fue Caín, hasta el último de los pecadores de la gran tribulación. Esos son los que van a aparecer ahí. Entonces yo me preguntaba, ¿pero por qué van a aparecer ahí si ya están perdidos? ¿Por qué no simplemente se van para, perdóneme, estaba analizando, no es que estaba compartiendo, ¿qué le digo? El hecho de que la gente se pierde. No, pero yo estaba en base a un pensamiento lógico, ¿verdad? ¿Por qué un trono de juicio si ya cada quien selló su destino al darle la espalda a Jesucristo? ¿Por qué? Y mire qué interesante que Dios es tan justo, mire qué cosa esta más maravillosa, ¿verdad? Que Dios es tan bueno y tan justo, que a cada uno de los que le dieron la espalda y cuyos nombres no están en el libro de la vida, irán a ese lugar a escuchar de primera mano en qué consistió su juicio y su culpa. Para que esa persona, aún en su condenación final, no podrá hablar nada contra el Cordero, no podrá decir nada contra Dios y su justicia. Se dará cuenta que va al lugar que Él escogió, no al cual Dios lo mandó, sino que Él escogió. Dice la Biblia que cuando Dios hizo el infierno, ese lugar, lo hizo para Satanás y sus ángeles. Nunca. Hay gente que dice, ¿cómo un Dios de amor manda a la gente al infierno? ¿Dónde puede caber ese concepto de un Dios amoroso y justo y bueno que se deleita mandando a la gente al infierno? No. Dios hizo el infierno para Satanás y sus ángeles. Claro, viene Jesús, paga el precio del pecado a través de su sangre en la cruz, abre el camino de la salvación y aún así el hombre le da la espalda y decide pecar y decide menospreciar el sacrificio de Cristo. Mire qué cosa. Entonces nadie puede decir que Dios lo envió ahí. Esa persona conscientemente le dio la espalda a la gracia, le dio la espalda a la salvación y menospreció el sacrificio de Cristo Jesús. Así que, qué tremendo, ¿verdad? Estas son las realidades a las cuales nos encaminamos toda la humanidad. Por esa razón, uno de los profetas del Antiguo Testamento dijo, prepárate, y eso se lo dijo a Israel en ese momento, pero nos lo dice hoy a toda la humanidad, a usted y a mí. Dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate, quiere decir, haz arreglos, haz ajustes, entre tanto que tienes vida, entre tanto que estamos en este periodo de gracia, entre tanto que el Cordero no está todavía en el cielo en el capítulo 5, sino que su obra redentora de gracia y de misericordia está obrando en la tierra a favor de la humanidad. Así que, reitero, eso es clave entenderlo para bien espiritual de nuestras vidas. Muy bien, así que los 7 ojos, repito, son la omnipresencia de Cristo, pero también dice que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí alguien me decía, ¿verdad? Pastor me decía, yo no sabía que Dios tenía 7 espíritus. No, yo le expliqué que no. El Padre es uno y es un espíritu, el Hijo es uno y es un espíritu, y el Espíritu Santo es uno y es un espíritu. No es multiplicidad de espíritus. Lo que significa otra vez que el 7, cuando habla de los 7 ojos, que fueron enviados, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, otra vez, número 7 es plenitud y los ojos es omnipresencia. Quiere decir la plenitud de la omnipresencia de Cristo. Es la totalidad del Espíritu Santo que le da la capacidad, que le da el atributo de conocerlo todo, absolutamente todo. Eso significa, pero repito, no son 7 espíritus. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es uno, pero sus virtudes y sus capacidades elevados al número 7 tiene que ver con plenitud, ¿verdad? La plenitud del Espíritu Santo, la plenitud de Cristo y la plenitud del Padre. Muy bien. Luego dice, y bueno, aquí termina con el verso 7, esta porción que dice, déjenme ver acá,
sí, dice, y él vino, hablando de Cristo, el Cordero, acuérdese, y el león también. A propósito, y permítame que aquí hay mucho que decir, a propósito, es una cosa maravillosa, muy impresionante en verdad, y a la vez muy edificante, ver que en Cristo, mire, se combinan las dos virtudes o las dos cualidades de Cordero y León. Mire, Él es el león de la tribu de Judá, cuya autoridad y cuyo poder es mortal para Satanás, para sus demonios y para toda la maldad existente. Es mortal. El león de la tribu de Judá es mortal contra el enemigo, que en este caso es Satanás, la serpiente antigua, y todos sus demonios. Satanás y sus demonios tiemblan porque en la cruz del Calvario, aunque murió como cordero, ejecutó juicio como león sobre la cabeza de Satanás. Lo destruyó totalmente. Pero también esa fiereza, esa autoridad en la figura o en el símbolo de un león, contrasta con la ternura, con la dulzura, con la gracia, con la misericordia redentora, compasiva de un Cordero de Dios que todavía, mire, oiga, que todavía está en el cielo con las marcas de haber sido sacrificado. Eso es maravilloso. ¿Sabe que en el cielo habrá una ciudad nueva, un nombre nuevo, cielos nuevos y tierra nueva? He aquí, dijo el Señor, hago todo nuevo, totalmente nuevo, como que nunca ha existido, en calidad y en capacidad, calidad y capacidad, todo nuevo. Pero habrá algo que no será nuevo. Son las cicatrices de las manos del Cordero, las heridas de sus pies por los clavos, la herida de la lanza en su costado y seguramente las heridas y las cicatrices de las espinas en su frente. Eso estará ahí, como un testimonio perpetuo, como un testimonio eterno, recordándonos a todos los redimidos en el cielo, que el estar allí en el cielo no tiene que ver con ningún mérito, nada. Absolutamente no habrá ningún crédito suyo o mío para que estemos ahí. Lo único que cuando miremos al Cordero y miremos sus manos y sus pies y su costado y su frente, diremos, estoy aquí, en el cielo, en la eternidad, disfrutando de la vida eterna para siempre, gracias a ese Cordero inmolado que pagó el precio de su sangre y de su muerte para salvarme a mí. Aún por la eternidad eso no será nuevo. Cristo al resucitar, resucitó con las cicatrices. Cuando comió en la playa con sus discípulos, después de que resucitó y disfrutó un delicioso pescado en el desayuno, ahí estaban las heridas. Cuando estaba en la casa que apareció y dijo, paz a vosotros, a unos discípulos amedrentados y encerrados, ahí se les apareció y también llevaba las cicatrices. De hecho, le dijo a Tomás, ven, mete tu dedo aquí en mi mano y mete tu mano en mi costado. Y eso, repito, seguirá por toda la eternidad, como un testimonio de la gracia, del amor eterno, del Cordero de Dios. Este es el día de la salvación. Esta es la oportunidad que tenemos de la vida eterna en Cristo Jesús. Antes de que lleguen esos tiempos finales, antes de que la iglesia sea arrebatada, antes de que el Señor decida terminar este periodo de gracia, busquémosle. Seamos intencionados en buscar a Dios. Creo que fue ayer, platicando con un pastor amigo, teníamos una plática que probablemente a los oídos de otras personas podría haber sonado una plática muy
que muy pesimista, una plática muy frustrada, pero hablábamos con él de que es triste, por ejemplo, me decía, él me lo decía y yo tuve que confirmárselo porque de igual manera creo lo mismo. Él me decía, fíjate que yo veo, me dice que no mucha gente en medio de toda esta crisis pandémica, en medio de toda esta situación que nos ha golpeado como nación, se ve poca gente buscando a Dios, ¿verdad? Y hablábamos, es entendible, y no solamente entendible, sino un deber moral para nosotros, especialmente como iglesia, manifestarnos y comprometernos y compartir y paliar el tema del hambre, la salud, el techo y todo aquello que podamos ayudar, ¿verdad?, a nuestros compatriotas. Por supuesto que sí, es una gran bendición y también es un gran deber. Pero lamentábamos el hecho también de ver poca gente buscando a Dios, volviéndose a Dios, entregándose a Cristo. Y hablábamos inclusive con él, nos fuimos un poco más allá en el comentario porque hablábamos también, fíjate, le digo yo que me estaba acordando que también dice la Biblia que en la gran tribulación, después de que grandes plagas azotaban a la humanidad en ese tiempo del anticristo, dice que muchos de ellos, después de las plagas, no se volvían para darle la gloria a Dios, sino que seguían en su pecado, cometiendo inmoralidad, idolatría, hechicería. Que serán las prácticas típicas del periodo de la gran tribulación, la hechicería, la idolatría, el asesinato será una cosa totalmente normal en las calles por el nivel de maldad que gobernará ese tiempo. La gente era maltratada por las plagas enviadas de Dios y dice que ni aún así se arrepentían para darle gloria al Dios de los cielos. ¿Cómo puede el corazón nuestro ser tan malo? Bueno, ya lo dijo Jeremías, ¿verdad? Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Que Dios nos ayude. Si usted es cristiano, humíllese delante de Dios, busque a Dios. Dice el apóstol Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando sea tiempo. Y si usted no es cristiano, es tiempo de buscar a Dios, pero no de una manera superficial, no de una manera casual, no de una manera eventual, ¿verdad? Sino de una manera sincera, de una manera profunda, de una manera totalmente honesta en la búsqueda de Dios. ¿Para qué? Bueno, para que escapemos de estas cosas, para que seamos dignos de estar de pie ante la venida del Hijo del Hombre cuando nos lleve a casa. Y que podamos escapar del... A propósito, ¿sabe que el Antiguo Testamento, sabe cómo le llama a todo esto que estamos leyendo y estudiando a partir del capítulo 4 en adelante? ¿Sabe cómo le llama? Le llama el día del Señor y también le llama el día de la ira del Señor y en otro lugar se llama el día de la ira del Cordero. Qué tremendo, ese es el día. No es un día literal, es un día que tiene que ver con una temporada de juicios. Entonces hay que escapar de esas cosas. Hay que escapar de la ira venidera sobre la faz de la tierra. Muy bien, aunque usted no lo crea, estamos llegando al final de esta reunión, de este tiempo. Yo sé que nos falta todavía con el capítulo 5. Quisiera nada más mencionar para terminar ya este capítulo. Déjeme ver acá. Déjeme hablar porque el tema tiene que ver, recuerda usted, con el rollo, el cordero y la ciudad musical. La ciudad musical tiene que ver con un acto de alabanza poderosísima. No hay otro capítulo en la Biblia, por lo menos que yo tenga conocimiento, donde haya un coro tan potente, tan enorme, tan glorioso, me faltarían más palabras, como el que se describe en el capítulo 5 de Apocalipsis. Déjeme mencionarlo, ahí está escrito, yo solamente le quiero relatar lo que está pasando aquí. Cuando Jesús, escúcheme bien, va y toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, en ese momento, en ese acto,
que está apareciendo alguien digno de agarrar ese libro. Y a propósito, déjeme decirle algo también para nuestro entendimiento, ¿verdad? Fíjese que se estaba buscando a alguien que fuera digno de romper esos sellos, de abrir ese rollo para que se ejecutaran los juicios. ¿Quién podría hacerlo? Ya lo mencionamos, un ángel no podría, porque un ángel es una criatura después de todo. Y además, los ángeles no han pagado un precio por la humanidad. Ellos cuidan a la humanidad de parte de Dios, pero no ejercen actos redentores porque son criaturas también. Lo mismo con el hombre, más bien los hombres hemos sido beneficiados de la salvación porque caímos en el pecado juntamente con Adán y Eva. Entonces, ¿quién podría realmente hacer eso? Bueno, aparece Jesús. ¿Por qué razón? Fíjese, mire la pregunta. ¿Por qué razón Jesús es digno de hacer eso? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Bueno, podemos decir porque es Dios, porque es todopoderoso, porque es omnisciente, etcétera, etcétera. Todos esos atributos que sí son verdad, claro que sí. Pero hay otra razón, y es la razón que menciona la palabra de Dios aquí en este capítulo. Dice, porque el Cordero es digno, tiene una dignidad. En el Imperio Romano, a los emperadores les decían, vere dignus, le decían, eres muy digno. Era una persona considerada con toda la dignidad de ser el soberano de un imperio. Pero aquí estamos hablando de Jesús, mire qué cosa, que es digno no solamente porque es Dios. Es digno porque es Dios, pero no solamente por eso. ¿Sabe por qué? Porque fuiste inmolado, dice el texto, fuiste sacrificado, pagaste el precio de la eterna redención. Y siempre, mire qué cosa, siempre que alguien paga el precio en alguna empresa que se lograron grandes cosas, que se desarrollaron grandes cosas y que alguien pagó el precio de los inicios modestos de esa empresa, esa persona es digna a la hora de inaugurar ese negocio, a la hora de abrir nuevas sucursales. Dicen, llamemos a tal persona porque él ha estado desde el principio y es digno porque ha pagado precios para que esta empresa sea lo que es. ¿A quiénes llamamos cuando nos casamos? A gente que consideramos digna, que nos ama. ¿A quiénes llamamos para hacer actos de inauguración? A gente que tiene una relación de dignidad con esa persona, con ese evento que estamos inaugurando. Lo mismo Jesús, Él es el único digno porque pagó el precio de su muerte en la cruz del Calvario. No hay nadie más. Él derramó su sangre, Él es digno de tomar el rollo y comenzar el programa de los juicios de Dios. Muy bien. Cuando eso pasa, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos empiezan a cantar. Elevan un canto. Y mire usted el contenido de este canto. Déjeme leérselo acá, por favor. Sí, aquí está. Mira el contenido de este canto, la letra de este canto, aquí está. Dice, mire lo que cantan ellos. Ojo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos entonan este canto cuando él toma el rollo. Dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Nadie ha pagado el precio de la salvación de ningún hombre. Han habido líderes buenos que han muerto, los han asesinado por causas sociales, políticas, filantrópicas. Pero nadie, ningún ser humano podía derramar su sangre para salvar a nadie, porque el único que fue concebido de manera inmaculada y que nunca tuvo pecado ni pecó jamás fue Cristo Jesús. De hecho, Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. José no tocó a María. Por esa razón Jesús fue puro en su concepción, fue puro en su nacimiento, fue puro en su vida, fue puro en su muerte y por supuesto fue puro en su resurrección. Ahora, entonces dice acá, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, toda lengua, todo pueblo y toda nación. Y dice, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Y reinaremos, dice este canto, sobre la tierra.
Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Ahora, en ese momento que termina de cantar este primer coro, empiezan millones de millones, miles de millones de ángeles a rodear al trono, a rodear al Cordero. Mire, empiezan a movilizarse de todos los rincones del cielo, todos los ángeles, hasta hacer una especie de ojo de huracán, y perdón por la referencia en este momento, pero ángeles rodearon al trono, al Cordero, y también ellos empezaron a cantar este cántico. Mire, ahora son los millones de ángeles que cantan: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Mire, aquí tenemos un coro que se está levantando como por olas. El primer oleaje tiene que ver de alabanza de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Luego vienen miles de millones de ángeles que rodean el trono también para levantar su propia alabanza y su propia adoración al Cordero. Pero no solo eso. Oiga usted el tercer grupo que se une a este coro. Es una cosa maravillosa. Verso 13 dice: a todo lo creado que está en el cielo. Ya vimos quiénes están en el cielo, ¿verdad? 4 seres vivientes, 24 ancianos, millones y millones de ángeles. Y ahora sobre a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir. Piense por un momento, piense, escuche. Todo lo que está en el cielo, todo ser y criatura en la tierra, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y la humanidad entera sobre la tierra se unen a ese coro. Y luego dice, debajo de la tierra. Esto tiene que ver con el inframundo, es decir, donde están en este momento todos aquellos que han muerto sin Dios. Mire qué cosa. ¿Acaso no dice la Biblia que toda lengua confesará, toda lengua, que Jesucristo es el Señor, y que toda rodilla se doblará? Este es el momento en que el Cordero se está levantando para ejecutar juicios. Este es el momento en que todo lo creado se levanta para alabarlo y para adorarlo, incluyendo la gente que está en el inframundo, debajo de la tierra. Toda lengua, toda rodilla, incluye todos. Permítame decirlo, el mismo Satanás, sus principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, todo ese mundo de demonios tendrán que arrodillarse un día en el inframundo. Y la lengua de Satanás y de toda esa jerarquía satánica tendrán que proclamar con su boca: Jesucristo es el Señor. Debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Sabe usted que todas las criaturas del mar, desde el bichito más ínfimo, en ese momento hará un alto, dará la media vuelta y se dirigirá al trono donde está el Cordero para empezar a cantar? Y la partícula más alejada, la partícula de polvo más alejada de todo el universo, también se detendrá, dará la vuelta y se unirá a ese coro universal. Y a ellos les oí decir, mire, a toda la creación: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, cuando terminaron de escuchar ese último coro que se une al gran coro universal, los 4 seres vivientes dijeron: amén, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Reconocemos las limitaciones que hay para describir una cosa tan hermosa, tan maravillosa. Claro que sí, lo reconocemos. Sin embargo, dentro de nuestras limitaciones,
también nos damos cuenta que es una maravilla, es una gloria, es una cosa hermosa lo que la palabra describe para todos nosotros. Y esto se traduce en ánimo, en fortaleza, en aliento, en esperanza. Esto se traduce en poder interpretar que el Dios nuestro está en control, que Él gobierna y que todos los asuntos de la tierra están en sus manos. Eso es lo que significa todo esto. He terminado. Muchísimas gracias por su amable atención, por estar en contacto con estas transmisiones. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Voy a terminar con una oración, pero no se olvide de conectarse el próximo domingo, Dios mediante, a las 4 de la tarde a través de esta página de Facebook Live de nuestra Iglesia Evangélica de Santidad aquí en la ciudad de La Paz. Vamos a orar, permítame orar. Ahí donde está usted, incline su cabeza, vamos a orar y vamos a bendecir a este Cordero Santo que acabamos de describir aquí en el capítulo 5 de Apocalipsis. Yo quiero pedirles a todos los que están en casa, los que están aquí en la sala, que apartemos este tiempo para derramar nuestro corazón, derramar nuestra adoración, derramar nuestro reconocimiento delante del Cordero de Dios, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, querido Jehová, por tu Hijo Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el Alfa y es también la Omega. Él es el principio y también el fin. Él es el primero y es el último. Es el león de la tribu de Judá y también el Cordero que quita el pecado del mundo. Padre, hoy te adoramos, hoy te alabamos, hoy nos rendimos, hoy nos postramos con gratitud delante del trono tuyo por Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Gracias, Padre. Gracias, gracias, muchas gracias. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a comprender más, Señor, tu carácter, tu persona a través de las Escrituras. Ayúdanos a amarte más, a comprometernos más y más contigo. Ayúdanos a gustar la vida de la santidad que tú nos das a través de Jesucristo y de su Santo Espíritu. Ayúdanos, Padre Santo, a entregarnos cada día, a vivir cada día, Señor, buscando tu presencia. Danos hambre y sed de tu palabra, danos hambre y sed de tu Espíritu, danos hambre y sed de tu presencia, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Padre, que cada día podamos nosotros, Señor amado, avanzar, crecer, madurar, servirte y afirmarnos en la gracia, afirmarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Ayúdanos. Una vez más, seguimos insistiendo, querido Señor, para que manifiestes tu gloria, tu poder y majestad a favor de Honduras y de los países vecinos de Centroamérica, para que pongas tu mano de misericordia, Padre, de tal manera que este pronóstico de este nuevo huracán, Padre, sea cancelado por el poder de tu palabra, sea disuelto, Señor, y quede solamente en eso, en un pronóstico y nada más. Por favor, bendícenos, Padre, manifestándote a favor de nuestro país, de nuestra nación, de nuestra gente, de nuestras comunidades. Gracias, te alabamos y te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús.